Hoy vamos a explorar una de las disciplinas más fascinantes y amplias de los estudios literarios, la literatura comparada. A menudo, cuando leemos un libro, no podemos evitar pensar en otro que leímos antes, o quizá en una película o una pintura que parece contar la misma historia. Esa conexión no es casualidad, y de eso se encarga la ciencia de la que hablaremos hoy. Para empezar, debemos situar a la literatura comparada en su mapa. Es una de las 4 ramas principales de la ciencia de la literatura, junto a la crítica literaria, la historia de la literatura y la teoría de la literatura. Mientras que la teoría de la literatura reflexiona sobre los aspectos constantes y específicos de los textos, la literatura comparada se ocupa del estudio de las obras en un marco de relaciones supranacionales. En otras palabras, es la disciplina que rompe las fronteras de una sola nación para ver cómo dialogan los libros de todo el mundo. Orígenes y el concepto de nación. La literatura comparada no siempre existió. Curiosamente, nace a comienzos del siglo XIX, justo cuando se estaban construyendo las naciones modernas. En aquel entonces, países como Alemania o Italia buscaban definir su propia identidad a través de su idioma y su historia. Fue en este contexto donde surgió la necesidad de comparar. El término fue acuñado por Villemain, quien lo utilizó para referirse a las influencias de la literatura francesa en la inglesa. Pero más allá de una simple comparación de quién influyó a quién, los pensadores románticos empezaron a notar que existía una unidad de fondo en todas las literaturas, algo que iba más allá de los idiomas. Es imposible hablar de esto sin mencionar a Madame de Staël, quien en 1813 decía que las naciones deben servirse de guía las unas a las otras, y que acoger pensamientos extranjeros es una fortuna para quien los recibe. Poco después, en 1827, el gran Goethe acuñó el término Weltliteratur, o literatura universal, planteando que la cultura es un fenómeno humano común que integra todas las diferencias particulares en una sola gran conversación. Las tensiones del comparatista. ¿Qué hace realmente un experto en esta área? Según el célebre crítico Claudio Guillén, el talante del comparatista nace de una conciencia de tensiones. No se trata de borrar las diferencias, sino de entender el diálogo entre lo local y lo universal. Guillén identifica varias tensiones fundamentales que definen esta disciplina. 1. Lo particular frente a lo general. La relación entre la experiencia de un autor concreto y el sentido del mundo. 2. Lo individual frente al sistema. Cómo una obra única y original se vincula con un género literario o un movimiento histórico. 3. La práctica frente a la teoría. El estudio de obras concretas puesto en conexión con las reglas de composición literaria. 4. La continuidad frente al devenir. La lucha entre mantener los rasgos tradicionales de una cultura y abrirse a nuevas formas de sentir y pensar. En resumen, la literatura comparada busca investigar y explicar estructuras diacrónicas y supranacionales. Es decir, busca patrones que se repiten a través del tiempo y por encima de las fronteras de los países. Ramas de la disciplina. Para organizar este campo tan vasto, tradicionalmente se divide en 2 grandes secciones. Literatura general se encarga de analizar influencias, semejanzas y desviaciones entre literaturas de distintas áreas lingüísticas. También estudia cómo surgen los géneros o cómo coinciden movimientos y estilos en diferentes partes del mundo. Y literatura universal se centra en desentrañar aquellas obras maestras que forman parte del patrimonio literario de toda la humanidad y en establecer una periodización global. Intertextualidad y transducción. Ahora, entremos en las herramientas modernas de análisis. Un concepto clave es la intertextualidad, término popularizado por Julia Kristeva, aunque basado en las ideas de Mikhail Bakhtin. Bakhtin decía que todo texto es como un marco donde se reproducen voces anteriores. Es una cadena donde cada mensaje dialoga con lo que se dijo antes y con lo que se dirá después. Relacionado con esto está el concepto de palimpsesto, usado por autores como Gerard Janet. Antiguamente, un palimpsesto era un pergamino donde se borraba un texto para escribir otro encima, pero siempre quedaban huellas de lo anterior.
En literatura, esto significa que cada obra es una reescritura que guarda rastros de textos previos. Pero quizás el concepto más innovador es el de la transducción literaria. La transducción ocurre cuando la recepción de un libro desemboca en la creación de un nuevo texto. Por ejemplo, cuando un lector interpreta una novela y esa interpretación lo lleva a escribir otra obra, se crea una cadena de transmisión potencialmente infinita. Esto nos dice que una obra literaria solo está viva mientras sea activamente procesada, interpretada y transformada por sus lectores. Literatura y otras artes. La literatura comparada no solo compara libros con libros, también estudia la relación de la literatura con otras manifestaciones socioculturales, como por ejemplo, filosofía. La literatura a menudo utiliza el logos, la razón, pero mantiene el mito para explicar la existencia humana. Movimientos como el existencialismo han dejado una huella profunda en las obras del siglo XX. Artes pictóricas y escultura. Aquí aparece un término fascinante, la ékfrasis. Se trata de la descripción literaria de una obra de arte, un ejercicio que nace en la retórica clásica para que el lector pueda ver la obra en su imaginación. Música. Muchos textos literarios se convierten en canciones. ¿Sabías, por ejemplo, que Bohemian Rhapsody de Queen tiene influencias de El extranjero de Albert Camus? ¿O que Pink Floyd se inspiró en Rebelión en la Granja de George Orwell para su disco Animals? Cine. En el siglo XX y XXI, la relación entre cine y literatura es fundamental. Ambos comparten la narratología, es decir, las formas de contar historias cuyas bases aún encontramos en la poética de Aristóteles. Historia. La historia no solo es el contexto donde nace una obra, sino que sirve como fuente de inspiración constante, como vemos en la vigencia de la novela histórica. Conclusión. La literatura comparada nos enseña que ningún libro es una isla. Como lectores, todos somos un poco comparatistas de forma natural. Cuando leemos a Borges y notamos su parecido con Nabokov o su deuda con pensadores alemanes, estamos haciendo literatura comparada. Esta disciplina nos invita a ver la literatura como un fenómeno humano universal, un diálogo constante que atraviesa el tiempo, los idiomas y las artes. Así que la próxima vez que leas algo, pregúntate, ¿con qué otra parte del mundo está conectando este libro? Si te ha gustado este viaje por la ciencia literaria, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre teoría literaria. Hasta la próxima.